Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, Arnulfo Rodríguez, director de análisis financiero del Banco Multiva. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, David, qué gusto saludarte. Oye, voy a empezar haciéndote como algunas preguntas como de insider. Ujú. ¿Cómo se integran y cómo se está viendo entre ustedes, tú que eres de los que contestan tanto la encuesta de Citibanamex como la de Banco de México, pues la dispersión en los pronósticos? Mira, hay bastante dispersión. En lo que hay consenso es que este año va a haber una recesión profunda. Esta Sí, pero recesión, profunda de entre 5 y casi 10. entre eso anda más o menos, Es que es un y yo te rango. diría O sea, es que decir amplio. entre 1 y 5 y casi 10 es como cuando te van a llevar algo de tu casa y te dicen, podemos llegar entre las 8 y las 6 de la tarde. Exactamente, exactamente. Va a ser del lado de una caída fuerte, una caída mayor. ¿Como Eh, 7? Yo creo que como 8. Ok. Si tratáramos de aproximar una moda estadística, es Ujú. decir, el pronóstico que más veces se repite, pues no hay ni uno, pero aproximando sería 8, sería 8,5%, según quieras hacer la aproximación, es donde más se repiten los pronósticos. Y algunos dan rango. Te dan rangos, por ejemplo, desde 6 a 12, que ese pues es entre 8 de la mañana y 8 de la noche, ¿no? De 6 a Pero 12 es, como dicen lo, que los lo, campechanos tienen una cita, no sé, a las 8 y llegan en algún momento antes de las 9. Oye, es que la cita era a las 8. Pues todavía son las 8, 57, ¿no? Pero son las 8. sí, no, mira, lo condicionan escenarios. A Básicamente, ver, pues es que eso es obvio, ¿no? sí, claro. Y el escenario es si hay o no apoyo fiscal. No lo va a haber, no lo va a haber porque no hay grados de libertad en las finanzas públicas para asumir un préstamo directo de la Secretaría de Hacienda o un aplazamiento de impuestos. No lo hay. Entonces, sí nos vamos a mover en la Sí cota tomar alta. deuda del Fondo Monetario se podría. No, no, porque en realidad el Fondo Monetario Internacional solo te presta para estabilizar crisis de balanza de pagos. Y Cierto. es costosísimo en términos de condicionalidad. Lo primero que te tiene es un superávit primario. Entonces, no irían por ahí. México todavía tiene acceso a los mercados internacionales de capital. Con el Fondo Monetario, quien tiene la línea es Banco de México, Pero ahí, pero es... espérame, ahí con los mercados de capital, me lo Ajá. decía aquí Gabriel Llorio después de la colocación aquí de 6,000 millones. Decía que el subsecretario de Hacienda decía, teníamos que salir, porque sabemos que ahí vienen los que van a salir a tasa casi cero. Uh-huh, uh-huh. De hecho, tienen que aprovechar la ventanilla porque el consenso es que México podría perder, también consenso de mismos analistas que llenamos la encuesta Banamex. Ujú. Bueno, hay una encuesta de cuándo pierde México el grado de inversión y hay consenso de que en el 2021 se nos va la paloma, ¿eh? Estaría yo de acuerdo en eso también. Y bueno, pues hay que aprovechar la ventanilla y rezar porque los precios del petróleo reboten, ¿no? Ahora, el segundo trimestre, ¿cómo se ve? Eh, Porque hay desde el sí, 34%, que me parece una barbaridad de Bank of America, exactamente, es un afán de a protagonismo. 12, 15%, que ese sí me suena. A ver, el 34% de Bank of America me suena tan irresponsable como el crecer 2%. No, y Están tan mira, te la perdido uno como el compensan otro, ¿eh? con un rebote de 15 en el tercer trimestre. Pues con esa variación, lo veo muy sorprendente. O tienen un modelo ahí econométrico que no están calibrando, o una situación muy extraña. Lo cierto es que sí va a haber un sentón fuerte, y si lo podemos comparar, porque además es referente histórico, pues la caída del PIB en el segundo trimestre de 2009, cuando nos pegó la crisis vial, cuando México estaba en recesión, y nos pegó el virus H1N1, el que estuvo en México. O sea, son condiciones muy parecidas a las actuales. La economía se cayó ese trimestre 8% anual. Y al siguiente también volvió a caer 5%. Entonces, es mucho más creíble que algo así pueda suceder ahora. Yo creo que va a ser más que 8, podría caerse un 10. ¿Por qué? Pues porque venimos de un centón Yo le de calculo entre 12 y 15, ¿eh? 2,4%. Puede ser, pero
vamos a dejarlo entre 10 y 12, con el entendimiento de que se te tiene que no recuperar, pero caer menos en el tercer trimestre, quizás un 5%, para terminar en ceros. El truco aquí es, si en el año vamos a aceptar que caemos un 8%, ¿de cuál va a ser la recuperación en el tercer y el cuarto trimestre? Me estás matando la pregunta siguiente, porque Ok. también ahí hay una dispersión enorme. Todo el mundo hablan entre casi 3 y casi 5. Sí, sí, sí. Mira, tiene que ser paulatino. Vamos a ver que ya se cayó 2.4 en el primer trimestre. Que se cayera a 8, pues ya vas promediando -6. El siguiente trimestre, ponle que -4, pues ese -6 ya se te vuelve -5. Y vamos a suponer que muy de buenas 0 en el último trimestre, Es que yo pues espero, tendríamos creo que no va a una ser tan recesión de malo el 5. tercer trimestre, ¿eh? Ojalá. Nos daría Yo entonces. creo que el tercer trimestre no va a ser tan malo. Yo, de hecho, jugándole al analista, yo al otro día decía en una junta que yo no veo tan mal el tercer trimestre. Que el rollo está en aguantar el segundo. Mira, va a Que si depender. llegas vivo al tercero, va. Ahí te Considerando va. que la economía abre en junio. Claro, ese era, bingo, ese es el punto. 60% del PIB son los servicios y la economía más o menos se sostenía sobre 0% de crecimiento cuando el sector servicios crecía a 1%. Ese ha sido el factor de apoyo para la economía mexicana. ¿Quién está gravemente afectado con esta cuarentena? Pues el sector servicios. Si esto efectivamente, como ya se empieza a ver, hay la posibilidad de que en mayo termine el problema, pues el sector servicios probablemente se recupere muy rápidamente. Si Y en abrimos, este si el caso, país abre en junio, yo creo que hasta en una de esas anda rebotando el tercer trimestre, ¿eh? sí, sí, ya te imaginas las colas en los salones de belleza. este, Va a ser Y además, importante ¿cómo el se rebote. abra? O sea, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser de golpe? ¿Va a ser gradual? Como hoy a toro pasado podemos decir, debimos haberlo hecho gradual. Los Sí, restaurantes no claro. cierran, tienen horario limitado, tienes 20 mesas, puedes dar servicio en 5 nada más. Tienes 20 meseros, solo trabajan 5. Y Va a medidas ir de por ahí. sanidad, y las tiendas, y los gimnasios. A ver, ¿cuántos socios tienes? No sé, por hora, 300. No, pueden entrar 50. ¿Sí me Ujú, ujú. explicó? Sí, sí, Que yo va creo a que así ser, es como debemos regresar. y parece que es la intención del gobierno, hacerlo por etapas. Así es. Pero pues el gobierno no tiene definido ahí bien a bien Ujú. cuál es lo que es. Ahora, 2021 va a ser un año de recuperación más o menos. Mira, si vemos las previsiones del Fondo Monetario Internacional que sacó a mediados de abril todo el mundo, ellos están dentro de los moderados, esperan que la recesión de este año sea del 6 y apuntan para una recuperación moderada de 3% el próximo año. A mí me preocupa la recuperación del próximo año, no la veo tan clara. Viendo la historia, la recesión del 94 se nos cayó el PIB 6%, el siguiente año, es decir, el 96, el 95 se cayó 6%, el 96 teníamos casi 7%. Cuando en 2009 tuvimos recesión del 5, pues lo recuperamos al siguiente año. Una de las cosas que veo, no veo tan profunda la recesión este año, me quedo con mi 8, como que no veo tan clara la recuperación el próximo por la falta de impulso en la inversión privada. Y no va a haber inversión pública porque no hay dinero en el presupuesto. ¿Qué tanto va a jalar la intención de Trump de decir, Trump anda diciendo, ya abrimos, oye, se va a morir gente, pues no importa, más gente se va a morir de hambre. Trump ya está en ese caballo hoy. ¿Qué tanto va a presionar a una apertura y que vaya a corregir pues, el tema de las exportaciones hacia los Estados Unidos? Que, dicho sea de Sí. paso, nos ha ido bien en bienes agrícolas. Definitivamente. Mira, hay mucha presión para que las cadenas productivas integradas arranquen. Ese es uno de los factores que, en mi opinión, ayudaría a que no fuera tan grave la recesión este año. Pero de todas formas, el valor agregado
o sea, el sector exportador por sí solo vale 20% del PIB. Si logra crecer, pues te va a ayudar en la economía. Pero como valor agregado, es decir, de ese 20% importas el 18% y lo maquilas, el valor agregado es de 2. Por eso es más importante como palanca de crecimiento el sector servicios, que es totalmente local. Sí, porque la economía mexicana es una economía de servicios. Correcto. ¿De qué tamaño es del PIB? En la de México, 60%, y en Estados Unidos, 80%. Entonces, les interesa mucho más el consumo. Para nosotros, por supuesto, va a ayudar, pero te digo, mientras la inversión privada no se reactive, va a estar difícil. Lo tenemos en la historia de la 4T, crecimiento anual por trimestre. 0%, 0.1%, menos 0.2%, menos 0.4%, y la rompe récords, primer trimestre de 2020, menos 2.4%, todavía no mordía el COVID. Entonces, sí debe de haber un rebote porque va a caer mucho la economía este año, pero no sé si este rebote te dé para una recuperación suficientemente significativa ante la falta de impulso en la inversión. ¿Estás más del lado del 2 o del 5? Para 2021. No, para el 2021 estoy más cerca del 2. Sí. O sea, estás más cerca del 2. Sí. O sea, ¿regresaríamos al tamaño de los malditos neoliberales? Pues si nos va bien, Ojalá. Si nos va bien, sí. Yo últimamente extraño tanto el periodo neoliberal. Pues mira, era muy consistente. Había trimestres con crecimiento anual de 3.5, del 4. A ver, con el crecimos permanentemente que 36 trimestres, ¿no? Concretamente, desde el primer trimestre de 2010 hasta el cuarto trimestre de 2018. Y eso es la racha más larga de los tiempos modernos de crecimiento continuado. Definitivamente. Y de Oye, Arnulfo, ¿te quieres quedar para platicar del PIB o...? Encantado. A ver, vamos a redondear, mi querido Arnulfo, porque creo que no quiero perder esta parte. La caída del PIB de 2.4 en el primer trimestre, ¿cómo se integra? Ok. Bueno, lo más preocupante, te decía yo, el sector servicios, 60% del PIB. Primera vez, primer trimestre desde mucho tiempo atrás, que tiene un crecimiento anual negativo de 1.4%, que por cierto es el mismo en el trimestre, 1.4% negativo. Y cuando se cae el sector servicios, aguas, porque ese era el gran alambre que sostenía a la economía mexicana. La industria, el sector industrial, sector secundario, son 4 industrias. Manufacturas es la más importante, construcción en segundo lugar, también muy importante, minería, incluye la extracción de petróleo, y lo que le llaman utilities, es decir, la inversión en infraestructura de energía, agua y gas. Bueno, eso representa el 30% del PIB, esta economía secundaria, la industria. Sabemos que está en crisis. Desde el cuarto trimestre de 2018 viene creciendo en tasas negativas de 1%, se ha deteriorado a 2%, ahí como que se quiso recuperar, pero el último dato es una caída anual de 3.8%. Entonces tienes los servicios y la industria, es decir, 90% del PIB jugándote en contra. Como bien decías, las actividades primarias se defienden, traen un crecimiento anual de 1.2%, pero desafortunadamente pesan poquito en el PIB, aunque claro, si eres ganadero y exportador, te está yendo bien. Pero bueno, ahora, el gobierno ha tratado de decir que esta caída tuvo que ver con el coronavirus. ¿Cierto o falso? Falso. Te habrá mordido, si acaso, de lleno la última. A ver, el cierre se dio el 30 de marzo, el último día de marzo. Así es. Ese día termina el trimestre. Correcto. Ahí todavía no había, si acaso llevaba una semana, las jornadas de sana distancia. No había medidas todavía. Pero no había cierres, todo estaba trabajando. No se había declarado la emergencia de salud. Entonces, eso más bien lo que venía arrastrando es el problema, como te comentaba, de falta de inversión privada y también falta de inversión pública. O sea, no es.
No, esto desafortunadamente no es que nos vaya a llover sobre mojado con el COVID, a lo mejor nos diluvia sobre inundado, porque ya si tú te pones a ver un poquito la evolución de los de las variables, el PIB viene cayendo pues ya durante 4 trimestres consecutivos, cae a una tasa mayor. Mira, Consecuencia de la crisis, a una tasa mayor cada trimestre. Lo que no queremos que nos pase con la curva de contagios, pues nos está pasando en negativo con la curva del PIB. Cada trimestre cae y cae a una mayor tasa que el trimestre anterior. ¿Por qué? Pues por la crisis brutal que pasa a la industria de la construcción, la ralentización de la industria manufacturera, que es la que se podría componer un poquito con esto de Estados Unidos presionando y arrancando cadenas productivas. Y muy preocupante, decía yo, el sector servicios. Primera vez que está en negativo de crecimiento anual y también primera vez que está en negativo de crecimiento trimestral. Y ya y eso quiere decir que los servicios ya se habían parado. Eso es gente con menos dinero para gastar antes de las medidas del COVID. Entonces el COVID pues sí te va a llevar esto a un -5, -6% para el segundo trimestre. es que el COVID le hace más daño a la gente que tiene problemas, diabetes, hipertensión, sobrepeso. Pues nosotros éramos un gordo fumador con diabetes cuando llegó la enfermedad. Puedes ponerlo así, ya teníamos una comorbilidad. Sí, ya estábamos en eso. Oye, te invito a que te quedes tantito porque invité a Paul Lara que no estaba... Hemos también estado mantenido con la sana distancia. Porque hoy Paul y yo nos recordamos con todo este asunto de los respiradores y León Manuel Bartlett, que es el Bartlett Jr., recordábamos algo que hicimos. ¿Cuándo fue, Paul? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, David. Fue en septiembre del año pasado, si no me recuerdo, el 9 de septiembre. 9 de septiembre. De 2019. El 9 de septiembre, por cierto, es el cumpleaños de la gran Matilde. Así es. De hecho, creo que por ahí estaba contigo, ¿no? Aunque sí, pues, Creo que sí, pero sí fue 1 de septiembre, si no mal recuerdo, cuando hablábamos de este tema. A ver, esto salió en Análisis Superior el 9 de septiembre. Uno de los sectores más afectados actualmente en el tema de presupuesto, por ejemplo, en el tema de jubilaciones, pensiones, es el sector de la salud en México. Y hay empresas como Cyber Robotics Solutions, una empresa cuyo dueño es León Manuel Bartlett, quien es el hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que pues desde hace varios años, desde 2012 que fundó esta empresa Cyber Robotics Solutions, pues bueno, tiene el monopolio en el tema de los robots que aplican cirugías de mínima invasión y cirugías para temas como cáncer. Y los contratos que tenemos de esta empresa nos muestran que hay un sobreprecio por el monopolio a la hora de vender los insumos, los instrumentales y los equipos o refacciones que necesitan estos robots para operar en el día a día. Cyber Robotics Solution pues se ha hecho millonaria desde 2012 vendiéndole al sector salud a costa del erario público soluciones robóticas a México y sobre todo insumos, equipo instrumental 200% más caro que lo que la vende la misma empresa en Estados Unidos, porque esta empresa que hace estos robots, Cyber Robotics, solamente la representa en México. Es para que te des una idea, un pequeño equipo que va en este brazo robótico que es como una pincita. Aquí en México la están vendiendo Cyber Robotics al sector salud mexicano en 90,000 pesos. Cuando en Estados Unidos la misma empresa que hace estos robots la vende en $1,999, que si lo pasamos a tipo de cambio actual, que serían 20 pesos, son 40,000 pesos. ¿Cómo pasa el tiempo? 20 pesos el tipo de cambio. para que digan que fueron compras de urgencia, que es importante, pues ya estaba el asunto. El asunto, como dirían los clásicos Arnulfo, como dirían los clásicos Paul, fue denunciado en este programa. Hace casi 4 o 5, no, ya más de... 9 de septiembre. 9 de septiembre, casi 6 meses. Es un escándalo mayor y desafortunadamente es con la misma piedra. Pues la misma piedra se robó la elección en 88, ¿eso te refieres? Sí, y tiene su emporio de propiedades de su esposa, que no es esposa en el gobierno, con avión que no tiene avión. A mí se me hace muy raro, a mí honestamente se me hace muy raro que un señor que nació el mismo año que mi papá tiene 86 años también, 85, 86,
tengo una novia de 23 años, que tengo una novia con la que lleva 23 años, 20 y tantos años de novio, ya, a esa edad. Ya, si ni tú ni yo, mi querido Arnulfo, estamos en edad de novias. Bueno, eso es cierto. Te mando un abrazo, Arnulfo, nos escuchamos el martes. Que mañana, Igualmente. mañana vas al noticiero de Imagen Televisión. Sí, ahí nos vamos a encontrar, sí. Bueno, no nos encontramos, yo. Bueno, yo con el Susana a público. distancia. Así es. No, pero estás en el noticiero con Paco Sea y con Rodrigo Pacheco. con Rodrigo Pacheco, con el Pache. Sí, Ay, me lo saludas. cómo no, cómo no. Gracias, Y hablaremos muy de bien. temas de estos. Muy bien. Pues Un abrazo. les explicas bien. Órale, pues. Abrazo, que te vaya bien. Bye. Paul,